Excelente día para todo programador. Previamente vimos el utilizar constantes simbólicas para crear esta interfaz gráfica, ¿verdad? Vimos que le podíamos cambiar sus tamaños y ahora vamos a platicar acerca de constructor sobrecargado. Aquí estamos mandando llamar al constructor de mi clase padre frame, pero resulta que tiene otro constructor. Vamos a platicar acerca de sobrecarga y constructores. Hoy es domingo 7 de noviembre de 2021. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Pequeño cambio, ¿verdad? Un pequeño cambio. Nada más esto. Qué pequeño cambio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Antes, si te fijas, lo corremos por aquí y no tiene un título la ventana. Y ahora sí va a tener un título la ventana. Qué gran cambio, ¿verdad? Dices, todo un video para este cambio. Es que hay cosas que platicarte al respecto. Aquí tenemos entonces el título de la ventana. Y eso del título de la ventana, pues es algo que yo podría hacer de otra forma. Yo podría no tener aquí la invocación al constructor de mi padre y con este dato, y entonces se mandaría invocar el constructor por defecto de 0 parámetros, que es el que no recibe en este caso título de ventana, ¿verdad? Y si yo lo hiciera de esa manera, pues ¿cómo le pongo título a la ventana? Pues mi padre, mi clase padre, pues tiene un método que yo lo puedo invocar de esta manera. Super set title. Set title es el método que sirve para ponerle un título a la ventana. Y entonces, si yo invoco a setTitle usando esta variable super, que es el apuntador a mi padre, conoces el apuntador a mí mismo, el dis es el apuntador a mí mismo. Y pues si yo escribo super.setTitle, pues estoy invocando al método setTitle de mi padre. Y aunque se construyó por defecto sin título, pues como parte de la construcción de mi frame, que es la clase hija, pues ya está especificando título para la ventana. Y entonces, pues esto funciona. También esto funciona si yo le quito super. También funciona, porque como soy hijo de frame, pues tengo acceso a todos los métodos que tiene mi padre. No tengo que decir explícitamente super punto para poder utilizar los métodos de mi padre. ¿Y qué está pasando entonces con ese setTitle? También el setTitle lo podrías invocar como es un método. Si te fijas, te pones aquí encima a este método. Dice que fija el título para la ventana, y si tú te pones por aquí Open Declaration, pues dice que es un método público que permite pues poner el título. Aquí está la documentación. La documentación que te aparece aquí pues es la que se encuentra escrita en el código fuente de la clase que contiene pues este método. Entonces ese setTitle lo podríamos invocar también aquí como cuando le invocamos al setVisible. Quién sabe por qué alguien exterior a la ventana podría bautizarle con un título. Podría ser posible, así lo pensaron, lo dejaron como público el setTitle. Y entonces aquí estábamos invocando el constructor de mi padre que recibe un argumento de tipo cadena. Resulta que lo de la sobrecarga, si nos vamos aquí, control y clic, si te fijas aquí hay un constructor que dice public frame, el constructor de mi padre, y recibe una cadena. Y la cadena pues es el título del frame, ¿verdad? Título del frame. Y pues si te fijas, pues aquí este constructor existe este otro constructor que recibe una configuración de gráficos, y existe el constructor que recibe 0 parámetros. Infinidad de constructores pueden existir. Aquí tiene un constructor que recibe título y configuración de gráficos.
y son todos los constructores. Siempre los constructores van a ser o deben de ser los primeros métodos que tú escribas en una clase. Si te fijas, son los primeros que están escritos por aquí. No hay otros métodos escritos para esta clase arriba de estos. Los constructores son los métodos que se deben de escribir. Y si tú tienes diferentes formas de comportamiento, eso tiene que ver con el tema de sobrecarga. Hablaré en algún momento más a detalle de la sobrecarga en otro video, lo podrías encontrar. Allí, en ese sentido, pues si yo puedo pensar en que se construya una ventana sin nada más que solamente pedir que se construya la ventana, pues se ejecutará este constructor. Yo podría invocar a super y pasar una configuración de gráficos para algo que yo quisiera. Ya sería cuestión de conocer más acerca de esto. Pues me mando invocar este constructor. Necesito título de la ventana como parte de esto, pues entonces mando invocar a este constructor. Necesito tanto gráficos como título de ventana, pues entonces se manda a invocar este constructor. Y entonces tú aquí decides si invocas al constructor de 0 parámetros o invocas al constructor de 1 parámetro o invocas al constructor que recibe esa configuración de gráficos. Tú decides finalmente cómo solicitas la construcción de tu padre. Esto de los métodos sobrecargados, pues se permite un método que se llame igual que otro método siempre que los parámetros pues sean diferentes. No sería admisible tener dos constructores que recibieran los mismos tipos de datos aunque tú le cambiaras los nombres, aunque tú cambiaras aquí estos nombres por otros nombres. No podrías tener otro constructor que recibiera la misma firma de los identificadores, que finalmente no importa el nombre que le das tú a la variable, sino el tipo de dato que tú estás poniendo, coma, el segundo tipo de dato que estés poniendo. Y entonces siempre que sean una firma diferente, si te fijas aquí la firma es string graphics configuration, esta firma es string, esta firma es graphics configuration y la otra es nulos parámetros. Siempre que las firmas sean diferentes, pues tú puedes tener métodos que se llamen igual, en este caso para construir de manera diferente a mi padre, para configurarlo de manera diferente. ¿Cómo está pasando esto de super? Que yo entregaba el title, pues si te fijas aquí, este constructor está invocando al método init y dentro del método init pues está ese parámetro title siendo asignado en el atributo title de este frame, ¿sí? Title es un atributo, ¿verdad? De este frame. Y aquí lo tiene configurado como una variable con ese texto de untitled. Pero si te fijas, a la hora de que se dibujaba la ventana sin título, pues no aparecía eso de untitled. Si aparece untitled, pues entonces no salía título de la ventana. Así lo tienen validado. Y entonces, pues el método setTitle que tú intentarás invocar en algún momento, setTitle, aquí, tú intentarías invocar al método setTitle, pues entonces ese título de la ventana pues estaría modificando, ¿verdad? Estaríamos manejando un título diferente. Si de casualidad el título que tú me estás pasando fuera nulo, ¿verdad? No me pasaras nada como título, me podrías entregar una cadena nula, un objeto nulo de la clase string, pues entonces pondría el título en nada, ¿verdad? Y pues aquí está guardando el título que tenía antes en old title, ¿verdad? Está haciendo eso y ya está haciendo otras cosas que ahorita no necesitas comprender. Esto de synchronize te lo platicaré en algún otro video. Tiene que ver con exclusión mutua, es un tema de sistemas operativos. Y finalmente, pues entonces tú decides cómo construir tus clases. Tú aquí también podrías hacer constructores sobrecargados. Yo podría tener un segundo constructor de mi frame que de casualidad pues recibiera pues esa información del título de la ventana. Yo podría decir public aquí mi frame y decir que el título de la ventana, título
estamos hablando en español, el título de la ventana yo lo estaría asignando, y entonces en ese caso, pues esto que yo estoy haciendo aquí, pues lo podría clonar acá. Esto es de cuidado, siempre que haces control C, control V es de cuidado. Y título, título, ¿sí? Si te fijas, estoy haciendo prácticamente el mismo comportamiento, ¿verdad? Estoy haciendo el mismo comportamiento. Y pues a la hora de que yo mando construir este frame con el constructor de 0 parámetros, pues se va a ejecutar este constructor de aquí. Si te fijas, tengo 0 errores de compilación. Y le digo que run as Java Application y se construye con el título de interfaces gráficas porque se ejecutó este constructor, es el que yo estoy mandando a invocar aquí. Y si yo mandara invocar a otro constructor, el que recibiera cadena, mi ventanita, ¿sí? Entonces aquí, si yo le doy control clic, pues, si te fijas, está mandándose invocar el de acá y no este de aquí. Entonces yo le doy run as Java Application y pues se ejecutó este constructor que está mandando llamar a su padre, mandándole lo que yo le entregué, mi ventanita, y luego está configurando los píxeles ancho y alto. En esto de lo que me viste hacer de copiar, pegar, pues si te fijas, aquí yo podría haber puesto 10, 20, 50 instrucciones dentro de estas llaves y pues haberlas clonado esas instrucciones no sería algo bonito, eso no lo deberías de hacer. Y entonces a la hora de que tú, si te fijas, aquí el constructor de frame, el constructor de frame dice por aquí que cuando mandas llamar al constructor de frame sin parámetros, entonces que se invoque el constructor de mí mismo con cadena vacía, con cadena nula. ¿Sí? No es lo mismo una variable nulo que una cadena nula. Entonces el constructor de frame de aquí está, el de acá, está apoyándose del constructor que recibe cadena. Y entonces este constructor que recibe cadena pues ejecuta el método init. ¿Te fijas? El constructor que recibe graphics configuration se apoya de otro constructor que este otro constructor recibe título y gráficos y entonces manda a ejecutar el constructor de su padre que necesita gráficos y luego ejecuta lo del init. Los constructores en este caso se están apoyándose entre sí, no clonan el código fuente como si te fijas aquí yo lo hice. ¿Sale? Entonces aguas con eso de hacer diferentes constructores y no clonar el código fuente, ingéniatelas para invocar a this cuando sea necesario. Y si tú dices this y entre paréntesis estás mandando a ejecutar el otro constructor que tiene otras cosas que hacer. Aquí para hacerlo de la manera pues adecuada, pues este constructor de frame que tiene 0 parámetros, pues deberíamos de dejarlo de esta manera, ¿sí? This interfaces gráficas, ¿verdad? Que el constructor de 0 parámetros mande llamar a el constructor de esta clase con 0 parámetros. Digo con la cadena por defecto esta. Ahorita si yo mando llamar a este constructor, mando invocar el constructor entregándole cadenita a mi ventana, pues entonces se ejecuta este constructor y entonces se ejecutan estas instrucciones. Y a la hora de que yo le quitar aquí esto, lo guardo y esto hay que cerrarlo. Si yo le doy aquí control clic, se va a ejecutar este constructor y este constructor se va a apoyar de este otro constructor pasándole esta cadenita por defecto y entonces ya no hago eso tan feo que estaba de clonar código fuente, si te fijas. Cuando construyo desde main con constructor con 0 parámetros, pues ejecuta este constructor que se apoya del otro constructor para que entonces este otro constructor se ejecute con las instrucciones, las 50 o 40 líneas de instrucción que yo tuviera para configurar mi ventana, pues no las debo de duplicar. Eso sería todo para esta plática de este momento. Gracias por estar allí. Nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.